Hi, I'm Almia Beta. I am the superintendent of Chelsea Public Schools, and today we will be talking about the reopening of schools. Buenas noches, hoy vamos a hablar de la reapertura de las escuelas. Estamos con la superintendenta de las escuelas de Chelsea, Almia Beta, y con Mónica Lamboy. And what we're going to do today is I'm going to give you an overview of our reopening plan. Lo que vamos a hacer esta noche es hablar un poco, un resumen del plan de reapertura de las escuelas públicas en Chelsea. And first though, health and safety is our top priority. All students will be required to wear masks, and staff are required to wear masks at all times. Social distancing will be in effect with a minimum of 6 feet required, and then class sizes are going to be at 15 students. At most, half of the student population will be in one school. And each school is going to receive a deep cleaning on Friday and on the weekends. Bueno, lo más importante es que la salud y la seguridad en nuestras escuelas va a ser la principal prioridad. Por eso todos los estudiantes deberán usar mascarillas y se requiere que todo el personal también use mascarillas todo el tiempo. Además, el distanciamiento social estará vigente con un mínimo de 6 pies de distancia requeridos para todos. El tamaño de las clases se limitará a 15 estudiantes. También va a haber un máximo de población de estudiantil a la mitad en cada escuela en cualquier momento. También cada escuela recibirá una limpieza profunda los viernes por la tarde y las superficies de alto uso, por ejemplo las perillas de las puertas, se van a limpiar durante todo el tiempo. Families will have a choice, and they can choose between 2 options under our plan. There's a remote learning option, which is our Chelsea Online Learning Academy, and then there is what we're calling a hybrid or a mix between in-school and remote learning. And kindergartners and separate special education families and the Chelsea Opportunity Academy can choose a full in-school option under the plan. La elección de enviar o no a los niños a la escuela va a ser familiar. La mayoría de las familias pueden elegir entre 2 opciones. Uno va a ser el aprendizaje remoto o por internet solamente, y la Academia de Aprendizaje en Línea va a estar disponible con la sigla OLA. También se propone un método híbrido o un mix, donde es una mezcla entre el aprendizaje en la escuela y el aprendizaje online. Las familias de las clases de jardín de infantes, las clases de educación especial subseparadas y el Chelsea Opportunity Academy pueden elegir una opción completa en la escuela. And all families must select their option for each child attending Chelsea Public Schools using the selection form that we sent via text or email by August 7th. If you did not receive this, you can also go to our Parent Information Center and check online as well. Todas las familias van a estar eligiendo entre el aprendizaje remoto o el aprendizaje híbrido para cada niño que asiste a la escuela, utilizando un formulario que ha sido enviado por internet a todos los padres. Este formulario debe ser completado para el 7 de agosto. Si ustedes no han recibido todavía el formulario, se pueden contactar con el Centro de Información para Padres o también en el sitio web de las escuelas. So, key points on instruction under our plan. Live instruction and daily attendance will be taken every day. And our focus for the start of the year is going to be on building relationships between staff, students, and families. And regardless of the model, attendance and participation is required, and grades will be required as well. Devices and Wi-Fi are available to families who need it.
Otros puntos importantes sobre esto es que la instrucción en vivo y la asistencia diaria se llevarán a cabo todos los días, independientemente de la opción por internet o en presencia. Nuestro enfoque para el comienzo del año es construir relaciones entre el personal, los estudiantes y las familias. Así que, independientemente del modelo que la familia seleccione, se requiere la asistencia y la participación, y así es como se proporcionarán las calificaciones. Dispositivos de Wi-Fi también van a estar disponibles para todas las familias que no los tienen. And to learn more, please come to one of our Zoom conversations. We have a conversation tonight at 6, and the link is on our website. And our website is www.chelseaschools.com. And you can read our full plan on our website as well at www.chelseaschools.com, or you can contact the Parent Information Center at 617-466-5500. Para aprender más sobre estos planes o si tienen alguna pregunta, pueden ir al sitio web de las escuelas de la ciudad, que es www.chelseaschools.com. También hoy tenemos una reunión informativa a las 6 de la tarde por Zoom, y esta información, así como cualquier otra pregunta que ustedes tengan, la pueden acceder llamando al Centro de Información para Padres al número de teléfono 617-466-5500. And now I would like to introduce you to Monica Lamboy, who is our Executive Director of Administration and Finance. Y ahora vamos a introducir a Mónica Lamboy, que es asistente de las escuelas y además es la directora de finanzas de las escuelas, para hablar un poco más en detalle de este plan. You're going to read questions? Okay, so Monica, we have a few questions that have come in. And so the first question is, what measures will be taken to ensure my child is safe? There'll be numerous strategies, such as frequent hand washing, wearing of masks, 6-foot social distancing with class sizes of no more than 15. Deep cleaning of classrooms and frequent cleaning of high-touch surfaces will be implemented to maximize safety. Lo que hizo Almi fue preguntarle a Mónica algunas de las preguntas más frecuentes que las familias tienen con respecto a la reapertura, y una de las más frecuentes es: ¿qué medidas se tomarán para garantizar que los niños estén seguros? Para ello se implementarán numerosas estrategias como el lavado frecuente de manos, el uso de las mascarillas, la práctica del distanciamiento social de 6 pies, con clases de no más de 15 estudiantes. También habrá limpieza profunda en las aulas y limpieza frecuente en las áreas de alto contacto. Todo esto para maximizar la seguridad en la escuela. Okay, and our next question is, how will the needs of students with medical conditions like asthma be met? Chelsea Public Schools is doing everything in their power to minimize risk, but we cannot completely eliminate risk. Families of students that are immunocompromised must decide their own risk tolerance level. That said, students will have access to a school nurse and all health plans will be followed. Otra de las preguntas más comunes es cómo se satisfacerán las necesidades de los estudiantes con afecciones médicas, como por ejemplo los estudiantes que tienen asma. Las escuelas públicas de Chelsea están haciendo todo lo posible para minimizar el riesgo, pero obviamente no podemos eliminar completamente el riesgo. Así que las familias de los estudiantes que tienen un sistema inmunológico con alguna deficiencia deben decidir a su propio nivel de tolerancia el riesgo. O sea, ustedes pueden decidir qué opción van a tomar. Dicho esto, los estudiantes tendrán acceso a una enfermera escolar y se seguirán todos los planes de salud pertinentes. And Monica, what
type of protective equipment will staff be using? All staff will be required to wear a mask throughout the day and practice social distancing and frequent hand washing. All staff will also receive a face shield for their use. Specialized staff, such as our school nurses, will have access to medical gowns, N95 masks, and other appropriate equipment. Staff will be expected to clean their hands regularly. Otra de las preguntas es, ¿qué equipo de protección usará el personal de las escuelas? Se les requerirá a todo el personal que use mascarillas durante todo el día y que practiquen el distanciamiento físico, así como también el lavado de manos frecuentes. Todo el personal también recibirá una careta de estas de plástico que se conocen como face shields para su protección. El personal especializado, como las enfermeras escolares, tendrá acceso a batas médicas, mascarillas que se conocen como N95 y otros equipos apropiados. También se espera que el personal lave sus manos frecuentemente. And then what happens if positive cases increase in the city of Chelsea? If circumstances change, we may need to shift to full remote learning. However, we are prepared to support students in a fully remote setting. Remote learning for all students will follow the same schedule, curriculum, and accountability measures as the hybrid model. This will allow us to move seamlessly back and forth between hybrid and full remote learning as conditions dictate. Una de las grandes interrogantes es qué va a suceder si los casos positivos aumentan en la ciudad. Para eso la respuesta es, si las circunstancias cambian, es posible que debamos cambiar al aprendizaje remoto por completo. Estamos preparados para apoyar a los estudiantes en un entorno totalmente digital o virtual. El aprendizaje remoto para todos los estudiantes seguirá el mismo horario, plan de estudios y medidas de responsabilidad que plantea también el modelo híbrido. Esto nos permitirá avanzar y retroceder sin problemas en el aprendizaje híbrido. Asimismo, el aprendizaje remoto completo seguirá con las exigencias como habitualmente. And then what happens if a student or staff exhibits symptoms of COVID-19? In the event that a student or a staff member exhibits symptoms while in school, they will be seen by a school nurse in a specific room for this purpose. The school nurse will determine if the student or staff member needs to be picked up and sent home. The school nurse will advise the family or the staff member if they should seek testing in the event of a positive test result. The district will employ contact tracing and may need to quarantine exposed individuals. In the event of multiple positive cases, more extensive quarantines or closures may result. Otra de las preguntas es, ¿qué sucede si un estudiante o un miembro del personal muestra síntomas de tener COVID? En este caso, el estudiante o el miembro del personal que exhiba síntomas en la escuela serán revisados por la enfermera escolar. La enfermera de la escuela determinará si el estudiante o el miembro del personal deben ser enviados a la casa. La enfermera de la escuela también informará a la familia o al miembro del personal si deben hacerse la prueba. En el caso de que haya un resultado positivo en alguna prueba de COVID-19, el distrito empleará el rastreo de contactos y puede necesitar poner en cuarentena a las personas expuestas. En el caso de múltiples casos positivos, pueden producirse cuarentenas o cierres más extensos. Great. In regards to teaching and learning, what will each learning model look like? Chelsea Public Schools is offering both a hybrid model and an online learning academy for the start of the school year. The hybrid includes an alternating week in-person and a week remote model, as well as some special populations who will attend each week. The Online Learning Academy provides 100% remote learning for students and families who do not wish to physically return to school.
For more detailed information about the models, please refer to the Chelsea Public Schools Reopening Plan. Otra de las preguntas que Mónica menciona es cómo será cada modelo de aprendizaje. Y las escuelas públicas de Chelsea, como decíamos, están ofreciendo un modelo híbrido y una academia de aprendizaje en línea para el próximo comienzo del año escolar. Este modelo híbrido incluye una semana alterna en persona y luego una semana digital, así como la Academia de Aprendizaje en Línea ofrece un aprendizaje 100% remoto para estudiantes y familias que no desean regresar físicamente a la escuela. Para obtener información más detallada sobre estos dos modelos, se puede consultar el plan de reapertura de las escuelas públicas de Chelsea. Great. And how do I select a model for my child? You can select an instructional model for your child using the Student Learning Model Selection Form. If you need assistance, please contact the Parent Information Center or your child's school. Si usted todavía tiene dudas de cómo va a seleccionar el modelo para su hijo, le recordamos que lo puede seleccionar a través de un formulario de selección de modelo de aprendizaje del estudiante que está disponible en el sitio web de las escuelas públicas de Chelsea. Si necesita ayuda, recuerde que se puede comunicar con el Centro de Información para Padres o con la escuela de su niño. Great. And so I have a few more questions that I'll go ahead and take. Will there be a daily schedule for my students? Yes, and all students in Chelsea Public Schools will have a set schedule for in-person or remote learning that includes in-person lessons, live or recorded lessons, independent remote work. This holds true across all the instructional models, whether it's fully remote or the hybrid model or the online learning academy. Even if circumstances warrant a transition to a full remote learning, the hybrid schedule will transfer to the new remote environment and learning time will not be lost. La pregunta es si habrá un horario diario para el estudiante. Y sí, todos los estudiantes de las escuelas públicas de Chelsea tendrán un horario establecido para el aprendizaje, tanto para las actividades que sean remotos o para las actividades que sean presenciales, lo que incluye lecciones en persona, lecciones remotas sincronizadas, lo que se conoce como en vivo, y otras lecciones que son grabadas, así también como trabajo remoto independiente. Esto es válido para todos los modelos de instrucción, incluido el modelo híbrido, el de control, el que va a ser completo virtual, y también para la Academia de Aprendizajes en Línea. Incluso si las circunstancias justifican una transición al aprendizaje remoto completo, el horario híbrido se transferirá a un nuevo entorno remoto y no se perderá tiempo de aprendizaje. Great. And will my child receive the special services that he or she was receiving last year? For example, speech, occupational therapy, physical therapy. So students with an individual education plan or program will continue to receive services. However, some of those services may not look exactly the same as in a traditional setting. Each student with an IEP should have a remote learning plan spelled out in details. Please reach out to your team leader for specifics related to your child. También hay preguntas con respecto a qué pasa con aquellos niños que reciben servicios especiales, por ejemplo, terapias de habla, terapias ocupacionales, fisioterapia, y pues estos estudiantes van a continuar recibiendo servicios. El programa de estos estudiantes se conoce como Programa de Educación Individualizada. Sin embargo, algunos de estos servicios pueden no lucir exactamente igual que en un entorno tradicional. Así que cada estudiante que tenga educación individualizada debe de tener un plan de aprendizaje remoto que especifique dichos detalles.
Por favor, le pedimos a los padres que se comuniquen con el líder de su equipo para obtener información específica relacionado con su niño. Okay, and will there be school buses? There will be transportation for our special education students who require transportation, and the use of yellow buses is still being explored for the feasibility and demand by families. A decision will be made soon. También hay una pregunta con respecto a si habrá los autobuses escolares para transportar a los niños. Y sí, habrá transporte para los estudiantes de educación especial que lo requieran, según el programa de educación individualizado. Ahora bien, el uso de autobuses amarillos está siendo explorado también para la demanda de las familias, así que se va a tomar una decisión al respecto muy pronto. And the question that many have asked is, when will school start? Well, school will start, according to the Department of Education, no later than September 16th. A calendar is being worked on right now, and we will get that out after the August 11th school committee meeting. Otra de las preguntas que se hace es ¿cuándo es que van a comenzar las clases? Y para todos los estudiantes, la escuela comenzará a no más tardar el 16 de septiembre, según los requisitos de DCA. Se está trabajando en un calendario y el comité escolar lo va a votar en la reunión del 11 de agosto. Para los maestros, la escuela comenzará el 31 de agosto. And then will siblings and students in the same household be allowed to attend school on the same schedule? And this is for the hybrid model. Yes. We are planning to create cohorts for family groups, and we'll divide the cohorts by last name, and we'll try to honor the request of the family. And if your child has a different last name, two children with a different last name, please let us know so that way we can group them together. Otra de las preguntas es si se les va a permitir a los niños que son hermanos del mismo hogar asistir a la escuela en el mismo horario. Y la respuesta es sí. Estamos planeando crear grupos basados primero en grupos familiares. Dividiremos por el apellido de la A a la L y de la M a la Z. Por supuesto, intentaremos cumplir con todas las solicitudes para cambiar de grupo para apoyar las necesidades de las familias. Okay, and will breakfast and lunch be provided? Where will students eat breakfast and lunch? In most cases, the students will grab breakfast on their way into school and eat in the classroom when attending in-person learning, and then grab lunch on the way out of school. For students who are learning remotely, families will be able to pick up breakfast and lunch at the current food distribution locations 5 days per week, and times are yet to be determined. La última pregunta es si se va a proporcionar alimentos a los niños y cómo es que se van a proporcionar los desayunos y los almuerzos de los estudiantes. En la mayoría de los casos, los estudiantes tomarán un desayuno de camino a la escuela y comerán en el aula cuando asistan al aprendizaje en persona. Entonces, el almuerzo en ese caso va a ser de salida a la escuela. Para los estudiantes que estén aprendiendo en forma remota, las familias podrán levantar el desayuno y el almuerzo en los lugares de distribución de alimentos durante 5 días a la semana, como lo están haciendo actualmente. Esos tiempos y esos nuevos calendarios aún no han sido determinados. Thank you. And again, there are 2 plans and 2 options for families to choose. That's remote learning or in-person learning. And these plans are still in the works and not final just yet, but we wanted to give you a preview of what we could be doing in the future for Chelsea Public Schools. Thank you so much for your time, and we are excited to reopen school. And again, safety will be foremost on our list.
Bueno, muchas gracias a todos por haber participado de esta reunión informativa acerca de la reapertura de las escuelas. Como repasamos esta noche, todavía estamos trabajando en estos planes y las opciones remoto y a través de Internet son las opciones que estamos trabajando y priorizando más que nada la seguridad de todos los estudiantes. Así que estamos caminando hacia adelante para poder abrir las escuelas prontamente y completar el plan para todos los estudiantes. Muchas gracias.